En este sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, encontramos una palabra maravillosa que viene a darnos luces sobre no solo un pasado remoto, sino sobre el ser humano, sobre nosotros, sobre lo que está aconteciendo en nuestras vidas, sobre lo que está pasando en la humanidad. Y precisamente estos textos del Génesis, capítulo 3, 9 en adelante, no tienen nada que ver con una historia pesimista, sino con el descubrir el por qué la humanidad sufre, el por qué la humanidad se rompe, el por qué olvidamos el camino del amor. Y precisamente en este texto dice, el Señor Dios llamó al hombre, porque Dios es siempre el que llama, es el que está llamando al ser humano, porque es nuestro Padre y nos llama para recordarnos siempre el camino de la vida, el camino de la felicidad, el camino de la plenitud. Y es interesante que en este texto dice, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde está el ser humano. Y él le contestó, oí un ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El fruto de haber comido el fruto del árbol de la ciencia, del saber el bien y el mal, dice, el primero fue el que se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, el retroceso a la animalidad. Cuando dejamos de escuchar a Dios para escuchar al mundo, retrocedemos en ese proceso de humanización y divinización, retrocedemos a la animalidad, cuyo símbolo es la desnudez. Pero no solo eso, dice, tuve miedo. Por primera vez le tiene miedo a Dios, el hombre. Aquel que era su padre, en el podía tener confianza, ahora por no seguir su voz, su palabra, sino la voz del mundo, puesta en la serpiente, ahora tiene miedo. Ahora siente miedo. Porque estaba desnudo y se esconde. Entonces, por eso Dios le dice, es un diálogo hermosísimo, porque es un diálogo antropomórfico. Están poniendo en Dios una actitud meramente humana, antropomórfica. En ese diálogo dice, ¿quién te informó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? ¿Acaso desoíste mi voz para oír la voz del mundo? Y eso te ha hecho retroceder a la animalidad. Y fíjense, en ese momento el hombre ya había roto esa comunicación con Dios. El hombre, al desoír a Dios, ya no vive de esa palabra de Dios. Pero al romper el amor, esa unidad de amor, no solo rompe con Dios, es decir, no solamente le desobedece a Dios, sino que en cascada va trayendo una serie de rupturas. Ahora va a decir, esa mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Cuando al principio dijo, ese es hueso de mis huesos y carne de mi carne, feliz, gozoso en el Espíritu de Dios. Cuando uno ya se aleja de la palabra, entonces ahora se vuelve esa. Y la culpa. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿y por qué hiciste eso? Entonces la mujer culpa a la serpiente. Es decir, en el momento en que decidimos por el mundo y no por Dios, comenzamos la idea de separación. Y por ahí mismo la idea de culpabilizar y culpar, de juzgar y de condenar, de odiar. Y todo eso es fruto del miedo. Y la consecuencia, dice, es que la serpiente se arrastraría, que trabajarían
muy duro, que el hombre traería el pan con el sudor de su frente, la mujer tendría los hijos con dolor. Esa es la lectura que ha hecho el autor, el agiógrafo. ¿Cómo entender que la mujer sufra el parto? ¿Por qué razón? Algo hizo en el pasado, le dio de comer al hombre el fruto prohibido. Es una teologización muy interesante, pero lo interesante es que hoy sigue cumpliéndose. Cada vez que nosotros desoímos a Dios, retrocedemos a la animalidad. Y por eso odiamos, destruimos, hacemos daño, juzgamos, condenamos, rompemos, nos separamos, porque entramos en un paso hacia atrás. Por lo tanto, el camino es seguir el camino del Señor. Es volver a mirar el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que ahora está en Cristo, en Jesús, quien ha demostrado que el trabajo no era un castigo, como entendió precisamente el autor sagrado, sino que el trabajo dignifica al ser humano, que el trabajo transforma al hombre y le hace ver que es digno, que el trabajo es importante para el ser humano. Y precisamente en esta misma línea vemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, 1 al 10, cuando dice que Jesús hablaba con la gente y no tenían que comer. Y entonces llamó a los discípulos y le dijo: me da lástima, siento compasión de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar. Además, algunos han venido desde lejos. Y le dijeron: ¿y dónde vamos a sacar para darle a esta gente? ¿Cuántos panes tienen?, dijo él. Ellos contestaron: 7. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y pronunció la acción de gracias, la Eucaristía, y repartió y se multiplicaron, tanto que sobraron, dice, sobraron panes, 7 canastas, y eran unos 4,000 hombres, sin contar las mujeres. Es decir, aquí vemos el mismo rostro de Dios en Jesús, al igual que en la primera lectura. Dios está siempre amando al ser humano, nos está buscando. Aquí Jesús está sintiendo compasión de los que tienen hambre. E invita a los que andan con Él a compartir. Y ese compartir en las manos de Dios se multiplica. Y es lo mismo que hoy debe suceder. En medio de esta pandemia, ser capaces de pensar en los demás, de tener compasión y ser capaces de compartir la vida allí donde estemos. Compartir con la familia, con los que viven con nosotros, compartir la vida. Y cuando se comparte, no solo alcanza, sino que sobra siempre. De hecho, no hay nada más hermoso que compartir la vida. A eso hemos venido, encontrarnos, compartirnos, enriquecernos. Y cuando lo hacemos desde el corazón, entonces el Espíritu multiplica todo. Y esto aplicado a la Eucaristía, con más razón. En la Eucaristía el amor de Dios se multiplica, se nos da a todos por igual y siempre sobrará de ese amor, porque es amor infinito, porque es el amor infinito de Dios. Y en esta Eucaristía se nos invita a que abramos el corazón y pongamos todo en Dios. Y cuando ponemos todo en Dios, entonces se da la verdadera multiplicación que sobra para vida del mundo. Que hoy pues nosotros pongamos todo en manos del Señor, de frente a Él, y sigamos su palabra para encontrar la vida verdadera, para encontrar nuestra plena humanización, que es la divinización, el recordar que somos hijos amados, elegidos y consagrados de Dios desde antes de la creación del mundo. Que así sea.